Otra propiedad muy importante a considerar es la pedregosidad, que en relación de volumen de una cantidad o de una determinada masa de suelo, tenemos estos componentes que son partículas evidentemente de mayor tamaño, que están por arriba del tamaño de las arenas, desde luego. Y como podemos ver aquí, sus dimensiones este, son mayores a 2 centímetros. ¿Sí? Y es así que las podemos dividir en gravas, gravas finas, gravas medias, gravas gruesas, adoquines, piedras y cantos rodados. ¿Sí? Este elemento es muy importante porque también condiciona el, el uso del suelo. ¿Sí? Y nos lleva también a tenerle consideración a la hora de hacer algunas cuantificaciones, como pueden ser, por ejemplo, la estimación de carbono, determinar la densidad aparente, ¿sí? Es muy importante, porque además también es un elemento importante a considerar, porque juega un papel importante en el almacenamiento del agua, en la facilidad de manejo, etcétera. Otro elemento importante es la disponibilidad del agua en el suelo. Básicamente esta propiedad está regulada por varios factores. Uno de los más importantes es la textura, y aquí podemos ver nosotros en la imagen cómo, dependiendo el tipo de textura y el nivel de humedecimiento, que va desde seco a mojado, la capacidad que tienen estos suelos para retener el agua es muy variable, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, en niveles de suelo seco, pues básicamente la humedad se encuentra alojada en los poros más finos, en lo que conocemos como el agua higroscópica, es decir, está retenida en los capilares del suelo, y para extraerlos de ahí se requieren una energía muy grande. En cambio, cuando estamos a un nivel de suelo húmedo, es decir, que el agua está como agua libre, o nivel de agua gravitacional, podemos observar cómo la cantidad de energía para extraer la humedad del suelo pues realmente es bastante baja, pero con la misma energía que se le imprime a una muestra de suelo, eh, el nivel de humedecimiento que se tiene en un suelo de determinada textura es muy variable. Y es así que, por ejemplo, esto es importante tenerlo en consideración para realizar prácticas de laboreo, ¿sí? Por ejemplo, el riego, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, este, para, cuando nosotros hacemos una extracción de humedad en laboratorio, en donde imprimimos, por ejemplo, una potencial matricial de 10 kilopascales, podemos observar que en suelos arcillosos la humedad anda alrededor de casi del 50%, mientras que con esa misma succión prácticamente la arena está apenas a 20%. Es decir, una misma succión va a mantener un nivel de humedecimiento en el suelo diferente. ¿Y esto por qué? Porque las partículas de arena, limo y arcilla generan porosidades diferentes, y además estas partículas tienen una capacidad de retención diferente, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque, insisto, hay algunos aspectos bastante prácticos que se requieren tener en consideración, como es el caso del riego, ¿verdad? La frecuencia del riego va a ser diferente en suelos de diferente textura, ¿sí? Y como también mencionaba, bueno, aquí la estructura juega un papel muy importante, porque si tenemos suelos arcillosos, pero en los cuales nosotros modificamos su estructura
para tener por agregación poros más grandes, aun cuando tenemos una textura arcillosa, su eh, capacidad de infiltración es diferente, ¿sí? Y esto se debe básicamente al tamaño de poro que se genera cuando estos suelos tienen un arreglo estructural diferente, ¿sí? De tal manera entonces que la capacidad de retención de humedad, así como la permeabilidad del suelo, va a depender ciertamente del tipo de textura, pero también de las características adquiridas en cuanto a su nivel de agregación. Y esto, desde luego, es importante a considerar porque este, el manejo va también cambiando estas capacidades de retención de humedad. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? Eh, es un caso reportado en donde un cultivo, en este caso un cultivo de trigo, en un suelo que ha sido sometido a muchos años de manejo, pueden observar cómo su capacidad de campo va cambiando y desde luego su punto de marchitez permanente también cambia, ¿sí? De tal suerte que en suelos altamente manejados durante mucho tiempo, vemos cómo esa capacidad de retención de humedad se va perdiendo. Y con ello también los rendimientos productivos, porque eso implica que los suelos, al perder estas capacidades de retención, pues se van haciendo menos productivos y más dependiente, en este caso, del riego, ¿sí? Otra propiedad física muy importante, este, que es necesario tenerla en consideración para cuestiones de cálculo, para cuestiones de manejo, pues es la densidad aparente, ¿sí? En términos de densidad, casi siempre tenemos que referirnos a dos tipos de densidades. Una que es la densidad real y la densidad aparente, ¿sí? La densidad real depende mucho del tipo de partículas, si estamos hablando de una arena, un limo o una arcilla, mientras que la densidad aparente va a estar más vinculada a el grado de agregación, ¿sí? Por definición, la densidad aparente es eh, una relación entre la masa del suelo seco entre un volumen de suelo determinado. En el caso de la densidad real, eliminamos la parte del espacio poroso. En términos prácticos, sería un poco como compactar el suelo al punto de eliminar su espacio poroso. Mientras que cuando nosotros determinamos densidad aparente, tenemos que contemplar el espacio poroso, ¿sí? Aquí en la gráfica se puede ver fácilmente, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos determinar la densidad aparente, tendríamos que contemplar todo el volumen, ¿sí? Es decir, el suelo completamente seco, en donde el espacio poroso básicamente está vacío, pero se considera, y se va a dividir entre o se va a contemplar en este caso la masa de suelo total, ¿sí? Si nosotros queremos determinar densidad real, insisto, tendríamos que eliminar o dejar de considerar el espacio ocupado por poros, ¿sí? En términos prácticos, la densidad aparente nos va a dar mucha información. Primeramente tenemos que considerar que esta densidad depende mucho del tipo de partícula, ¿sí? Del grado de agregación también. Es una medida que pudiéramos en un momento dado utilizarla de manera indirecta para conocer el grado de compactación del suelo, ¿sí? Y si bien es cierto, las densidades aparentes bajas no necesariamente indican un ambiente favorable para el crecimiento de las plantas, pero sí es un indicador de fertilidad, sobre todo fertilidad física. Cuando nosotros tenemos una densidad aparente muy alta, pues casi por lo general
pudiéramos nosotros relacionarla también con un nivel de compactación bastante fuerte, ¿sí? Mediante también la densidad aparente es posible tratar de determinar de manera indirecta la porosidad, a tal grado inclusive que para poder determinar porosidad es importante conocer tanto la densidad real como la densidad aparente de una muestra de suelo, ¿sí? Aunque también hay otros métodos mediante análisis de imágenes en los que nosotros podemos calcular la cantidad de poros, tamaños de poros y formas de poros, ¿sí? Pero una manera muy práctica sería conocer la densidad aparente que tiene el suelo y relacionarlo con la densidad real que tienen las partículas. Casi por lo general estos valores no cambian, ¿no? Entonces es mucho más fácil asociar un valor, vamos a llamarle así, estándar, para suelos arcillosos, como para suelos limosos o como para suelos arenosos, ¿sí? Aunque hay un método que se conoce como el método del pignómetro, mediante el cual nosotros podemos estimar cuál es la densidad real, ¿no? Pero si en caso que no tuviéramos nosotros acceso a la determinación por el pignómetro de la densidad real, pues pudiéramos utilizar el dato que viene generalmente reportado en la literatura, puesto que este valor casi no cambia, ¿sí? No cambia para suelos arcillosos, ya sabemos más o menos cuánto estamos hablando de densidad real, así como también para el caso de suelos de partículas más gruesas como son las arenas. Para poder calcular la densidad, la porosidad total, pues simplemente eh, le restamos a 1 la densidad aparente dividida entre la densidad real y la multiplicamos por 100, ¿sí? Y sus aplicaciones son muy importantes porque nos ayudan primeramente a hacer cálculos. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos calcular porcentajes de materia orgánica, porcentajes de ciertos elementos nutrimentales, pues siempre va a ser importante conocer cuál es la densidad aparente, o si vamos a hacer estimaciones de formulaciones de fertilizantes, pues siempre va a ser importante conocer la densidad aparente para conocer los volúmenes que se encuentran a una cierta profundidad del suelo. Desde luego que también este valor es importante para estimar láminas de riego, ¿verdad? Y otras aplicaciones. Eh, el movimiento del agua en el suelo es una propiedad también muy importante y que va a estar en este caso también de manera muy ligada a ciertas propiedades como son la textura, la estructura, ¿verdad? La densidad aparente. En función de todos esos elementos, el agua se mueve, ¿sí? Yo puedo tener dijéramos, una textura fina, ¿sí? Pero si esta estructura fina está bien agregada, que tiene una estructura que permita tener agregados grandes, y que haya continuidad de poros desde la superficie, pues evidentemente vamos a tener una buena permeabilidad. A diferencia de tener suelos compactados con lo que conocemos como pisos o suelas de arado, en donde las estructuras han sido aplastadas y generando, dijéramos, una tipo de estructura, puede ser, vamos a pensar así, una estructura laminar, que en donde no hay una continuidad de poros desde la superficie, pues claro está de que aquí vamos a tener una mayor problemática para lograr esta infiltración con connotaciones ambientales muy severas. Por ejemplo, el caso de la erosión. La erosión, al no tener, es un fenómeno de pérdida de suelo superficial que está principalmente afectado por el nivel de escurrimiento sobre la superficie de los suelos. Entonces, si yo no tengo una buena permeabilidad en el suelo, es claro que voy a tener mayor riesgo de erosión. El indicador para poder medir esta permeabilidad o este movimiento del agua generalmente es la conductividad hidráulica, ¿sí? Y esta conductividad pues es responsable de ciertos procesos que de repente nosotros podemos diagnosticar de manera visual en los suelos, como pueden ser, por ejemplo, las propiedades gléicas, las propiedades estágnicas, en donde el flujo del agua este, adquiere, dijéramos, una cierta dirección en función
como ya decíamos, de las propiedades físicas del suelo, ¿sí? Pero también intervenido por otros factores como pueden ser la fuerza de gravedad, ¿sí? O el potencial osmótico, ¿no? Que es el movimiento del agua de un punto a otro en función de la concentración de sales, ¿sí? Entonces también aquí entran en juego algunas propiedades químicas como puede ser la salinidad para generar la dinámica de movimiento hídrico dentro del, del suelo. Ya casi para concluir, sobre la importancia que tienen las aplicaciones pues, de esta información, ¿no?, relacionada con las propiedades físicas del suelo, pues me voy a permitir aquí poner algunos ejemplos. Nosotros, en el caso de los suelos arcillosos, una manera de mejorar sus propiedades físicas, en particular la eh, dinámica hídrica, pues es la estructura. ¿Sí? Bien decíamos hace rato que la estructura fina nos da casi por lo general poros finos, pero si nosotros promovemos una agregación mucho mayor, esas partículas se pueden arreglar en agregados más grandes que nos van a generar porosidades mucho más grandes, ¿sí? Y nos van a permitir un mejor flujo hídrico, el mejor intercambio gaseoso, y eso va a favorecer el crecimiento radicular, así como también la actividad microbiana, ¿sí? Entonces, uno de los agentes que mayor promueven una buena agregación, pues es la materia orgánica. Y es así que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos aportes de residuos orgánicos, dependiendo la relación carbono-nitrógeno que estas fuentes orgánicas tengan, van a promover en mayor o menor medida la agregación, así como la estabilidad de esos agregados, ¿sí? Cuando los agregados se descomponen, puede ser por la labranza, por ejemplo, cuando nosotros rompemos estos agregados, liberamos materia orgánica que es rápidamente atacada por los microorganismos del suelo, mineralizándola y evidentemente generando una pérdida de estructura. A la inversa, si nosotros adicionamos material orgánico, reducimos la labranza, es decir, no destruimos la estructura, vamos a favorecer el desarrollo de agregados más grandes, pero también agregados más estables, ¿sí? Y esa es una manera de cómo nosotros podemos mejorar las propiedades físicas, ¿no? Eh, una de las maneras más conocidas es mediante pues la adición de residuos orgánicos que mejoran la estructura, pero que tienen implicaciones ambientales muy importantes. Por ejemplo, en el escenario de cambio climático que estamos viviendo, en donde una de las razones por las cuales este calentamiento global se ha ido incrementando, pues son las emisiones de carbono hacia la atmósfera. Y también se sabe que la estructura del suelo funciona como uno de los almacenes más importantes de carbono en el planeta. De tal manera que si nosotros proveemos condiciones para que el suelo pueda mantener su estructura, para que pueda desarrollar, dijéramos, una estructura en donde los agregados sean más grandes y más estables, pues ahí justamente podemos nosotros mantener grandes cantidades de carbono estables que pues evidentemente son necesarios para reducir o mitigar los efectos del cambio climático, ¿sí? Y una manera pues es justamente agregando enmiendas orgánicas que nos ayuden a mejorar pues la estructura del suelo, ¿sí? Aquí hay un pequeño esquema de cómo teóricamente se entiende que se ocurre la estabilidad de los agregados y la conservación del carbono en dichas estructuras, ¿sí? Este, la adición de residuos frescos ayuda a que ciertamente una parte de ese material es mineralizado y aprovechado por las plantas. También ese material tiene pues una fracción más estable, más humificada, que ayuda a aglutinar, a mejorar la estructura del suelo,
ayuda a conservar carbono y mientras no se perturbe mediante la labranza, estos agregados pueden disgregarse ciertamente porque pues en primera instancia los enlaces orgánicos que los mantienen juntos pues empiezan a mineralizarse, pero conforme van quedando estas sustancias húmicas más estables, pues van a formar agregados mucho más estables, ¿sí? Ayudando con esto a mejorar las propiedades específicas como la infiltración, mejora el desarrollo radicular, pero además algo muy importante, conserva materia orgánica dentro del suelo y con ello contribuimos nosotros a almacenar carbono y reducir las emisiones hacia la atmósfera. Aquí tenemos otro ejemplo. Pueden ustedes notar en la figura A, ¿verdad? Como un suelo extremadamente masivo, es decir, casi sin estructura, a la hora de que se le adiciona fuentes orgánicas, noten ustedes cómo la porosidad cambia, ¿sí? Pueden ustedes notar cómo los agregados cambian de tamaño. Si nosotros hiciéramos evaluaciones en esto, como lo hicimos, también ayuda mucho a estabilizar la materia orgánica, pero en la imagen D pueden ustedes notar cómo la forma del agregado es totalmente diferente, ¿sí? Mientras en la figura A no tenemos estructura, sino básicamente esto es una masa, ¿sí? Es una, vamos a ver, tiene una característica masiva. En la figura D, en donde tenemos un mayor aporte de residuos orgánicos, como estos agregados son más granulares y nos permiten tener una mayor cantidad de poros, ¿sí? Y por donde obviamente vamos a tener o vamos a lograr un mejor intercambio gaseoso y una mejor conductividad hidráulica, ¿sí? Esto desde luego entonces es que muchas de las funciones de los suelos van a estar reguladas en este caso por las propiedades físicas. Y pudiéramos citar aquí el caso de la capacidad de almacenamiento de carbono, pues evidentemente suelos arcillosos tienen una mayor capacidad de almacenamiento porque tienen una mayor capacidad de formar estructuras, a diferencia de suelos de texturas más gruesas, como son los casos de los suelos arenosos, ¿sí? Asimismo, otra de las funciones, es decir, el suelo como filtro natural, va a ser mucho mejor en suelos de textura fina, con estructuras mucho más estables, a diferencia de suelos sin estructuras, ¿sí? Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, la retención de carbono es mejor en suelos que tienen una textura fina y que tienen una buena estructura, una estructura estable. Lo mismo ocurre en la purificación del agua, ¿sí? Es decir, el suelo funcionando como un filtro natural, en donde la textura, la porosidad y la estructura son propiedades físicas muy importantes que condicionan esta función, ¿sí? Lo mismo pasa con la regulación del clima, ¿sí? Los ciclos de nutrientes, los hábitats de organismos, la regulación de inundaciones, fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. De las 12 funciones ambientales que son reconocidas, en este caso por la FAO, pues básicamente eh, las propiedades físicas son determinantes para que estas funciones se puedan llevar a cabo, ¿sí? Esto es importante tenerlo en consideración y yo con eso termino mi intervención, pues agradeciéndoles desde luego la atención a mi participación y pues me pongo a sus órdenes y aquí les dejo mis redes sociales, mi correo electrónico, pues, y me mantengo pues a su disposición, a sus órdenes, para que de aquí en adelante podamos seguir manteniendo la comunicación. Muchas gracias, quiero agradecerles y reiterarles.